En esta clase 3 de Megilat Esther, es una clase muy importante desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Esto es un tema que va a dar una apertura. Ya tenemos el aspecto histórico y ya tenemos un poco lo que fue la clase pasada del ocultamiento del rostro divino, del Galut, de la Geulá. La clase que vamos a dar el día de hoy es una clase que tenemos que introyectar muy bien en el sentido filosófico, porque es una clase que nos va a poner en track, nos va a poner en el lugar correcto para adentrarnos en el libro de Esther. Y es una clase que valdría la pena tomarla antes de abrir el libro y después de abrir el libro, porque va a ser muy interesante nuestra visión de esto. Por lo tanto, pues, bienvenidos. Tenemos el día de hoy esta clase 3. Y aunque acá dice 5 es porque es un curso que vengo dando también con unas alumnas privadas y ahí como que nos hemos tardado más, pero realmente es la clase 3. Y vamos a hablar de un tema bien, bien interesante y indispensable para entender Megilat Esther. Comenzamos haciendo una pregunta que es la pregunta. Preguntaron los jajamim, preguntaron los sabios. ¿Por qué llamamos a Purim Purim? Esta es una pregunta muy particular y muy importante. Entonces, en la Megilat Esther se dice, Hamán, el malvado, echó un pur. Un pur es un sorteo, que es un goral, sorteo, azar, para determinar el día y mes para destruir al pueblo de Israel. Esto es importante porque entendemos que durante la Megilat Esther, este elemento llamado el Pur, que significa una suerte, un sorteo, pero más tarde en la Megilá, el mismo texto de la Megilá, dice, por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Por eso los Jajamim, los sabios de Israel, llamaron a Purim Purim. Y realmente la pregunta es, ¿por qué nosotros usamos el nombre de Purim si fue el método que usó el enemigo para hacer el daño y para hacer la fecha del exterminio? Esta es una pregunta muy fuerte. Quiere decir, bajo ningún concepto podríamos explicar por qué esta fiesta se llama Purim si no entendemos y vamos a desarrollar esto filosóficamente. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué llamar a la festividad Purim si Pur significa un sorteo y el que hizo el sorteo fue Amán para determinar cuándo exterminar a los judíos? Entonces la pregunta se responde de la siguiente manera. ¿Acaso no sería una mejor opción llamarlo la fiesta de Esther, la fiesta de Mordejai, la fiesta de la salvación, la fiesta de la Yeshua, la fiesta de la Teshuvah? Quiere decir, ¿por qué llamar a la fiesta por el método que usó el malvado para aniquilar al pueblo de Israel? Esta es una pregunta muy fuerte, es una pregunta que mucha gente la contesta en forma circular. Dicen, es que se llama Purim porque se hizo un sorteo para... Sí, pero se llama Purim porque... Pero no es una lógica circular. Los Jajamim deliberadamente la llamaron Purim. Que si no se llama Purim porque, bueno, así pasó históricamente, no. Significa que los Jajamim entendieron qué implicaba ese sorteo, qué implicaba el método que usó Amán, y determinaron que era la mejor forma de llamar a la fiesta. Entonces, para que nada más entiendan, y esto es un poco, nos va a servir como un remate visual para entender la siguiente idea. Cuenta el Midrash y cuenta la Gemara y cuentan los textos que Amán hizo un sorteo para determinar cuál era el mejor momento para poder aniquilar al pueblo de Israel.
Entonces no fue nada más un sorteo, sino usó un sorteo. ¿Por qué usó un sorteo? Y además no fue un sorteo aleatorio, no es un sorteo de tiro a blanco de que agarro yo un dardo y veo la diana y ¡pam! Acá lo vamos a meter. No, es, le fue saliendo cosas y él iba diciendo, no, este mes no es bueno por esto. Y este mes es esto, hasta que le salió el mes que le pareció que era el mejor de todos. Entonces, ¿qué método tan extraño? Si de por sí él va a opinar, ¿qué necesidad tiene los jajamim de meterse en la narrativa del villano para llamar a la fiesta maravillosa de Purim Purim? Para entender lo ridículo que es esto, yo se me ocurrió un ejemplo. Imagínate lo absurdo que es esto, que sería como llamar a la Revolución Francesa, en vez de llamarlo la toma de la Bastilla, que es como se llama oficialmente la Revolución Francesa, llamarlo la fiesta de la guillotina, que es el método que usaron para cortar la cabeza de los delfines, de los reyes. Entonces, entendamos que el nombre de la fiesta de por sí aparentemente resulta a primera instancia un elemento absurdo. Entonces, en la Megilá vemos lo siguiente. Aparece claramente, dice, Ubajó de Sharreshon, y en el primer mes, Ipil Pur U, Epil Pur, como que en pocas palabras, arrojó un sorteo, millón leyom, de día y día, determinando qué día es el mejor para hacer esta atrocidad y qué mes es el mejor para hacer esta atrocidad. Entonces es millón leyom, un mijodesh lejodesh, y él llegó, tal cualmente así dice, que literalmente describía Man, descartando mes a mes y día a día, hasta escoger el Jodesh Adar, el último mes. ¿Y por qué ese mes le pareció bien? ¿Y por qué, por ejemplo, fue descartando otros? Entonces, esto es interesante porque este elemento no aparece en la Megilá, aparece que hizo esto, que hizo un sorteo de día y día y de mes y mes, pero no sale todo este proceso que él hizo, donde él dijo, bueno, va a ver, vamos a ver el mes, vamos a ver este mes. Este mes es Nisan, por así decir, es Aries. Ah, no, ese no es buen mes, porque ese mes es el mes que los judíos salieron de Egipto. Entonces, ¿cómo va a ser buen mes si Dios les hizo el favor de sacarlos de Egipto? Entonces, está muy raro este relato, porque aparentemente, pues un sorteo es como un volado, como hacemos en México, águila o sol. Pero ¿qué significa que estás viendo y salió esto? Y a ver, vamos a ver si eso es bueno. Y bueno, vamos a ver el siguiente mes, vamos a ver el Sivan. Ay, pues salió Sivan, resulta que Sivan, Dios entregó la Torah, entonces no es bueno. Entonces ese no. Y resulta que este día sí, y este día no, y este mes sí, y este día mes no. Es un, es un método muy raro. Es como un sorteo, pero un sorteo manipulado, con conocimiento de toda la historia. Pareciera como que Amán sabe todos los detalles del mundo y qué está pasando con cada uno de estos detalles. Entonces, esto es un tema importante. Dice en la Masejet, en el Talmud Babli, en el Talmud de Babilonia, en Masejet Megilá, dice que al caer la lotería en Adar, cuando ya cayó finalmente en el mes que él pensó que era el mes correcto, dijo Amán, muy alegre, dice, ay, qué bueno que cayó en este mes, porque este mes murió Moshe, y por lo tanto es muy bueno que haya caído Moshe, que haya muerto Moshe. Y obviamente hay que entender la lógica que hay atrás de, qué bueno, ese mes murió Moshe. Porque parte del análisis filosófico que vamos a hacer acá, que vamos a darnos cuenta que hay una confrontación muy importante en lo que va a ser la filosofía judía
y la filosofía de Amalek, porque Amán es Amalek. Y por lo tanto, él dice, ay, qué bueno, ese día murió Moshe. ¿Quién es Moshe para el pueblo de Israel? Esta pregunta es muy importante porque Moshe es uno de los personajes indirectamente más importantes de la historia de Purim. Quiere decir, aunque Moshe vivió y murió mucho antes, es un referente importantísimo que vamos a ver que tiene una relación íntima con la festividad de Purim. ¿Quién es Moshe para el pueblo de Israel? Bueno, Moshe es el profeta. Quiere decir, lo decimos todos los días en la mañana cuando cantamos el Igdal, que decimos, en que Mosheot, no hay como Moshe. Los judíos creemos en profecía, hubo muchísimos profetas, miles de profetas. Hubo mujeres profetas, hombres profetas, hubo profetas locales, hubo profetas. La profecía es parte central del pensamiento judío y es uno de los principios del Rambam de que el judaísmo cree en la profecía. Pero Moshe es otro nivel de profeta en que Mosheot. No hay como Moshe, porque Moshe es llamado la especlaria meira. Moshe es el vidrio pulido. Moshe es la palabra de Dios, salía por la garganta de Moshe. Gronoshel Shel Akadosh Baruch. Entonces, el día que muere el profeta que trajo la Torá y que trajo y que hizo el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, es maravilloso que haya muerto porque entonces significa que evidentemente a Amalek le es muy importante que el pueblo de Israel no sienta que tiene una conexión con Dios y que la entrega de la Torá fue un evento que no representa nada, porque al final de cuentas muere Moshe. Y al final de cuentas, si muere Moshe, significa que no es un pueblo eterno y significa que la relación es una relación que ellos se inventaron. Y bueno, seguimos con el mismo problema hasta el día de hoy. Quiere decir, todos los niveles van en función de, ah, no, ustedes no son especiales, ustedes no recibieron la Torah no es nada, la Torah ya fue sustituida. Tenemos la misma situación hoy en día, pero el hecho de que Moshe muere ese día le animó a Amán a decir, maravilloso mes, Adar. Los Jajamim dicen, qué tonto es Amán, porque Moshe nace el 7 de Adar, así como muere el 7 de Adar. Entonces, algo que no vio Amán es que sí, Moshe muere el 7 de Adar. A partir del 7 de Adar del año que muere Moshe ya no aparece físicamente más, aunque sabemos que Moshe no murió, pero bueno, lo que pasó es que dejó de aparecer en el pueblo, etcétera, etcétera, y el 7 de Adar muere Moshe. Pero también sabemos que el 7 de Adar nace Moshe. Esta yuxtaposición de el día que naces es el día que mueres es un recurso muy interesante a lo largo de la Torah. Y el recurso es el siguiente. La realidad es que hay un par de personas que sabemos que nacen y mueren el mismo día. Por ejemplo, David Amelech. David, el gran rey de Israel, de donde va a venir Mashiach. David nace el 7 de Sivan y muere el 7 de Sivan, que es el día que se entrega la Torah. Aquí voy a decir algo muy interesante porque sabemos que Moshe nació 6 mesino, nació de 6 meses. Sabemos que hubo 3 meses que pudo quedarse en casa de sus padres, amamantado por Yochebed, su madre. Entonces, lo que esto significa es que si nació de 6 meses y nació el 7 de Adar, significa que su fecha real hubiera sido el 7 de Sivan. Entonces, hay una relación muy grande entre Moshe y David. Y esto es un tema muy importante porque lo que esto implica es que
Tanto Moshe como David son Melech, y tanto Moshe como David son Mashiach. Podría haber sido perfectamente buen Mashiach, Moshe. ¿Para qué quisiéramos algo mejor que Moshe? Así como David. Entonces hay una relación muy interesante entre Moshe y David, como que Moshe nace antes porque va a tener que hacer otra tarea en el desarrollo del pueblo de Israel, pero eventualmente David Amelech es el que va a hacer y va a acabar ese trabajo. Entonces hay algo muy importante, aunque uno es Malhut y el otro es Netzach, tienen algo en común. Pero este tema de morir y entrar y nacer y morir el mismo día, es como un ciclo completo. Un poco implica que la persona vino, entra por un portal y sale por el mismo portal en el mismo tiempo, como que hay una sincronía única que significa que la persona hizo perfectamente su tikkun en su vida. Otro caso que es menos documentado es el de Rav Shimon Bar Yochai, el escritor del Zohar, Rashbi, quien también nace y muere aparentemente en Lag BaOmer. Así que bueno, eso es un tema interesante. Entonces, la lógica de Amán es, qué maravilla que encontré el mes correcto. Él iba viendo, decía, Pesaj no, porque el Pesaj, los judíos fueron favorecidos por Dios y los sacó de Egipto. Sivan no, porque les dio la Torah. Rosh Hashanah no, porque tienen juicio, pero también tienen perdón y también tienen sus fiestas de la felicidad en Sukkot. Este no, este no, este sí, este no, este no, este no. Cuando llegó a Adar, dijo, ay, perfecto, en Adar no hay fiestas, en Adar no hay méritos, y no nada más eso, muere Moshe. Pero hay otras cosas que pasan en Adar. Y en la lógica de Amán, esto también es importante. Adar es Piscis. Adar es el mes de Dagim, Piscis. Y puse esta imagen particularmente porque esta imagen significa que un pez va y el otro pez baja. Y esta imagen me es importante que la tengan en su mente y que la tengan en su mente como un referente, porque históricamente, perdón, históricamente y en pensamiento filosófico y en pensamiento cabalístico, este elemento de tener un signo zodiacal en el que aparecen dos elementos y como que uno sube y el otro baja y como que hay esta complementación, es un tema muy importante que tiene que ver mucho con Purim. Y según la tradición midrashica, Adar está asociado con los dagim, que son los peces, y Amán metafóricamente también tuvo un cálculo diciendo, así como los peces y la ley de los peces es que uno se traga al otro, así yo me tragaré al pueblo de Israel, como un poco sabiendo que la ley del, del mar es la ley como de que el grande se come al chico, que es un tema muy importante, es un tema muy presente en Amán y en Amalek. Y obviamente está la contraparte, que ese es lo que quiero que vean. Ahí siempre al argumento de Adam, perdón, de Amán, va a haber la contraparte. Y obviamente la contraparte de que, como en el mar, el grande se come al chico y terminan todos muertos por uno predador más grande. Los jajamim dijeron, en efecto, Israel es comparado a un pez, porque el pez, por definición, no tiene el mal de ojo. Por eso los signos del amuletos, que no es que yo crea mucho en eso, pero del mal de ojo tienen que ver con peces. Y esto es una tradición muy antigua porque el concepto es que el pez no tiene mal de ojo porque no lo ves, porque lo tapa el agua. Entonces no puede haber mal de ojo en algo que no ves. Nada más algo que es visual, algo que puedes detectar, algo que puedes envidiar, algo que puedes ver con juicio, está sujeto al mal de ojo. Y el mal de ojo es
no es que creas o no creas en mal de ojo. Si crees en una bendición, pues puedes creer en lo opuesto, que es una, no necesariamente maldición, pero así como dices, ay, que Dios te dé, pues puede haber la persona envidiosa o negativa que quiera quitarte y que la persona vulnerable esté sujeta a este tipo de energía. Entonces, así como el pez puede ser algo negativo, para el pueblo de Israel los peces es algo positivo. Y es algo no nada más positivo, es algo deseado. No sé si saben, pero es importante en Shabbat comer pez, de algún tipo de criatura del mar, que obviamente son peces. El pez tiene mucha braja porque se multiplican. El pez es un ser que no tiene un bebé como nosotros y con un parto y 9 meses. Aquí es como nacen miles. Y entonces esto se llama ribuy. Ribuy es la brajá numerosa, el aumento. Ni frekedag. Ni frekedag es algo que decimos en Rosh Hashanah con los imanim, que tengas descendencia, que tengas, eh, em, que aumentes tu progenie como un pez. Entonces, esto es interesante porque lo que aparentemente siempre vamos a encontrar es este elemento que es parte de por qué los judíos ya vayan a llamar Purim. Cuando Purim era algo malo, pues los judíos van a ver que no es malo. Entonces, aquí vamos a abrir este tema filosóficamente y hay que entender qué es un Pur. Entonces, la palabra Pur es importante porque es la Purim, pero también es Kippurim, quiere decir, en la fiesta de Kippur, incluye un Pur, que es el sorteo de las cabras. Korban Mashem, Korban Azazel. El tema es el siguiente. El Pur, tú lo puedes ver, un sorteo, como que representa que no entendemos las cosas, que son caóticas, que son arbitrarias, que son por suerte, que son azarosas. Y esto es un tema muy importante porque uno de los elementos más interesantes de Megilat Esther y uno de los temas más controversiales de Megilat Esther es que en el libro de Esther, en todo el libro de Esther, no aparece ninguna vez el nombre de Dios. No aparece Shindalet Yud, no aparece Elohim, no aparece Adoshem, no aparece el tetragramatón. Quiere decir, no hay de manera explícita el nombre de Dios. Ni una sola vez. Por eso este libro, controversialmente, no querían algunas personas introducirlo en el canon bíblico. ¿Cómo vamos a meter un libro que trata de un rey borracho que le corta la cabeza a la reina, donde ni siquiera aparece Dios? Entonces, este elemento de el Aster Panay, del ocultamiento del rostro divino, es muy importante para esta historia. Entonces, básicamente, el concepto es que el concepto del PUR, el concepto de un sorteo, que te da una posición en donde realmente puedes pensar que todo es caótico, todo es aleatorio, todo es cuestión de azar, o verlo como un velo donde Dios se está aparentemente escondiendo. Se esconde en el sentido no que no está, sino que no está su manifestación de manera abierta. Y por lo tanto tienes que encontrarlo, está oculto. Y este va a ser un tema central. Vamos a entender qué era para Amán, qué es para Amalek el concepto de azar. El concepto de azar o el concepto de sorteo. Básicamente es un tema de probabilidades y en este caso el azar es como un juego del azar cuando vas a un casino en Las Vegas.
Y bueno, dices, tengo suerte, no tengo suerte, voy a apostar al 12 rojo, pero pues puede salir 30 veces el color negro y es cuestión de, me fue bien, no me fue bien, tuve suerte, no tuve suerte. Significa que hay caos. Significa que, en cierta manera, tú puedes ver el mundo como un lugar caótico, donde todo es cuestión de suerte, todo es azaroso, todo es un sorteo. Y tú puedes ver de esta manera, decir, bueno, si el pueblo de Israel sobrevive es porque tuvo suerte y el azar está como como está a favor de ellos. Y puedes ver el azar, puedes ver la coincidencia, puedes ver este tema como un elemento de, ¿hay un plan divino o no hay un plan divino? ¿Es todo coincidencia, es todo suerte o hay un ser o un director o un líder que es una fuerza que está llevando las cosas? Realmente lo que tú podrías tener de implicaciones es, o todo es un caos y pues las cosas salen porque tiene suerte o no tiene suerte, o puedes decir, hay un plan divino y las cosas tienen un propósito y nada es al azar y todo lo que sucede es parte del plan divino. Quiere decir, confronta dos filosofías completamente opuestas y cuando nosotros llamamos a Purim Purim, obviamente no lo hacemos por la filosofía de Amalek, la filosofía de Amán, que cree que todo es coincidencia, que todo es azaroso, que todo es caos y que todo es micré. La palabra micré es importantísima que la entiendan qué significa, porque viene la palabra cara, que significa así sucedió. Micré es así pasó. Es como cuando vas en la calle y de repente sacaste algo, se te cayó tu identidad, y así pasó. Bueno, puedes ver todo como una coincidencia, como un azar, y la palabra micré es verdaderamente significa así pasó, así sucedió. O puedes ver que todo lo que sucede es parte de un plan divino. Entonces, cuando los jajamim agarran el método de Amán para exterminar al pueblo de Israel, y el método es usar la suerte, como decir, aquí todo pasa aleatoriamente, así sucedió. Ellos deciden darle la vuelta a la narrativa diciendo, Purim nos enseña que hasta las cosas que parecen aleatorias y las cosas que parecen caóticas y las cosas que aparentemente parecen azarosas, resulta que es parte inherente del plan divino. Pocas palabras, confronta. Todo es una casualidad, todo es un evento que así pasó, que no tiene sentido, o todo lo que sucede no es casualidad y todo lo que sucede es parte del plan divino, aunque no lo entendamos. Entonces, realmente están confrontando el mismo aspecto y para uno es, nada tiene sentido, todo es mi cree, todo es una casualidad, y la otra opción es, nada es casualidad y todo es parte y es parte de la voluntad divina y del plan divino. Esto que voy a decir es algo que leí, es un artículo. Voy a ver si lo puedo encontrar para compartírselos. Es un artículo del libro de Covenant and Conversation, me parece, de Rav Jonathan Sachs, Zichrono Lebraja, quien habla de esto de una manera muy fina y de una manera muy interesante.
Dice, nosotros llamamos Purim cuando Dios actúa de manera oculta. Y de cierta manera, esto es muy importante porque la revelación divina, aunque todo mundo desearía que Dios se manifieste y que Dios aparezca milagrosamente y que aparezca de manera abierta en nuestras vidas, la realidad es que cuando una persona ve milagros, no desarrolla su emuná y su fe. El ver milagros es una necesidad de asegurarse de que Dios existe sin que tú hagas ningún esfuerzo. Y por lo tanto, la fe basada en milagros no existe. Y esto es un tema que sí quiero desarrollar con ustedes, porque es un tema central para entender el judaísmo, el calendario judío y las fiestas judías. La historia de Purim es una historia donde no aparece Dios de manera explícita, no aparece el nombre de Dios en ninguna de sus denominaciones, donde aparece una serie de eventos que aparentemente están inconexos, que no están conectados, que no están relacionados entre sí. Y sucedió que en el año tal del rey tal estaba haciendo una fiesta y sucedió que el rey se emborrachó y sucedió que el rey mandó llamar a la reina y sucedió que la reina también estaba haciendo un banquete y sucedió que la reina no quiso ir y no hizo caso al rey y sucedió que se quedó sin reina y sucedió que el rey se deprimió y sucedió que buscaron mujeres bellas en todo el reino para sustituir a esa reina y sucedió que de pronto encontró una mujer que nadie pensó que iba a ser vista por el rey, y resultó que el rey se enamoró de esa mujer. Quiere decir, toda la historia de Purim son una serie de eventos donde tú dices, bueno, esto puede pasar, esto puede pasar, esto puede pasar, pero no se ve que esta historia tenga que ver con esta historia y no se ve por qué la Megilá te cuenta de que ese día el rey no podía dormir y entonces pidió que le traigan un libro y resultó que en el libro hablaba de esto. Quiere decir, todo se ve como un micré, todo se ve como una coincidencia, todo se ve como un acto que así sucedió. Y aparentemente todo esto implica que cuando lo leemos y cuando lo leemos sin parar, cuando lo leemos y hacemos hilamos toda la información que estamos leyendo, en el final te das cuenta que Dios estuvo ahí todo el tiempo, que Dios está llevando las cosas de manera aparentemente rara y ahora sube este rey y ahora este rey se enamora de esta mujer y ahora esta mujer no hace nada y está ahí atorada en el palacio y resulta que por años no pasa nada y tú dices, pobre mujer, ahí está perdida y como que, ¿qué está pasando con ella? Y de repente resulta que el archienemigo del pueblo de Israel está ahí y él no sabe que esta mujer es hebrea y es judía porque ella oculta. Entonces, toda la historia de Purim, que obviamente vamos a adentrarnos a partir de la clase que entra, resulta una serie de eventos azarosos, eventos que parecen coincidencias, parecen eventos caóticos que no te están llevando a nada, pero de repente resulta que todo tiene sentido. Entonces, antes de pasar a esto, quiero regresarme aquí para que entiendan algo que considero que es muy importante. Esto que vemos, vamos a pensar que es como el calendario hebreo. Ya saben que el calendario, como todos los calendarios, son un ciclo, son 12 meses, no sé si acá tengo 12 meses, esta es una imagen que copié nada más así, pero vamos a suponer que esto es el ciclo del año, y básicamente vamos a partirlo en dos y vamos a ver, este es el primer mes, el segundo, tercero,
cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo y doceavo. Perfecto, salió perfecto. Este es un calendario. En el judaísmo, los meses no tienen nombre. ¿Qué es en la Torah? En el judaísmo sí, en la Torah. Y los meses son números. Entonces hay el Jodesh Ejad, que es Adar, perdón, es Nisan, que es Aries. Y luego viene Iyar, que es Tauro. Después viene Sivan, que es Géminis. Y así nos vamos hasta llegar al último, que es Adar, que es Piscis. Cuando nosotros vemos el calendario, bueno, decimos cada mes tiene lo suyo, cada Jodesh es lo suyo, cada uno tiene su energía y tiene su letra y tiene, según el Sefer HaYetzirah, todo lo que estudiamos. Pero la realidad es que el calendario es un ciclo de oportunidades y estas oportunidades tienen una evolución y un desarrollo entre sí. Por eso son números y por eso no son nombres por la Torah. Entonces resulta que el primer mes es el mes de Pesaj. Y resulta que Pesaj es el mes de Nisan, que viene de la palabra Nisim, que significa milagros. En el mes de Nisan, los milagros son abiertos. Quiere decir, los judíos que salieron de Egipto no tenían que creer en Dios. Creían porque lo veían. Veían la manifestación divina de sacarlos y vieron cómo los castigó a los egipcios con 10 plagas y les abrió el mar y les dio el maná. Quiere decir, el mes de Nisan, los milagros son abiertos. La generación que salió de Egipto no desarrolló una emuná, una fe, porque para tener fe tienes que tener un desarrollo interno de búsqueda, de encontrar. Aquí había certeza de que Dios estaba con ellos. Y esto que les digo, tú dirías, ay, qué padre. Yo sé que hay mucha gente que queremos en algunos momentos que Dios se manifieste de manera abierta y que nos parte el mar y que de un plumazo acabe con Hamas y que a Irán le haga esto y queremos que la economía sirva y que esto y que suceda esto y que en los lugares que hay hambruna haya comida. El ser humano quiere milagros, pero está comprobado que cuando el ser humano vive frente a los milagros, no desarrollan emuná, y no nada más no desarrollan emuná, en el instante que Dios manda cualquier obstáculo o cualquier problema, las personas entran en pánico, como entraron cuando llegaron a un lugar que se llama Masá, que llegaron y el agua estaba amarga. Y dijeron, empezaron a decirle a Moshe, ¿cómo nos sacaste de Egipto? Ahora nos traes a un lugar donde no hay agua y el agua está envenenada, está amarga. Y dijeron, Aye Hashem Bekirbeinu, ¿acaso está Dios con nosotros? Entonces, esta generación son como bebés, son como niños, son un nivel de inmadurez tal que la persona, si ve a Dios, cree en Dios, y si no ve a Dios, ya no está Dios entre nosotros. Entonces, por lo tanto, el calendario judío, y esto es algo que podemos tratar en otra clase, pero es muy importante explicarlo acá. Es un calendario que nos va a permitir ir desarrollando a través de todo el ciclo emuná. ¿Por qué? Porque Nisan es la máxima revelación y Adar, que es el mes 12, es el máximo ocultamiento. Lo que esto significa es que anualmente tenemos 6 meses de luz directa
Bueno, estamos hablando que esto es en el hemisferio norte, porque la Torah sí está, es universal, pero cuando habla de lugares y todo, habla tal cual de lugares y del horario del hemisferio norte. Esta luz directa se llama Or Yashar, luz recta, luz directa. Por lo tanto, todo lo que sucede durante estos 6 meses, que es la primavera y el verano, son cosas en donde Dios está constantemente mostrando y dirigiendo y haciendo las cosas más de manera frontal. Posteriormente entra estos 6 meses, que es el otoño y el invierno, en donde el or, la luz, es or joser, la luz retornante. Y la luz que retorna es la luz que tú elevas. Entonces, a partir de Tishrei, Heshvan, Kislev, hasta llegar a Dar, se espera que la persona tenga más madurez. Se espera que la persona tenga un desarrollo de una idea de Dios más abstracta, más compleja, y no lo tenga que ver para saber que existe. Es como una persona, yo no necesito ver en ese instante a mi esposo para saber que existe. Existe aunque esté de viaje, aunque esté en España o esté en Israel o esté en su trabajo en la calle de Nuevo León. Ahí está, no lo tengo que ver, ahí está. Es como los niños chiquitos lloran en el kinder porque no ven a los papás y piensan que ya desaparecieron, pero cuando ya estás en otra edad, sabes que tus papás pueden estar en su casa, en su trabajo y sabes que están ahí. Entonces, hay un elemento de madurez. Y por lo tanto, el calendario hebreo es una oportunidad anual de ir dejando el apego a que Dios existe vía los milagros a un entendimiento que Dios existe sin milagros. Porque al final de cuentas, lo que te parece a ti normal y natural y las leyes naturales también son milagros. Lo que pasa es que suceden día a día y no son sobrenaturales, pero la naturaleza misma es milagrosa. Esta es una de las cosas más profundas que vamos a entender a través de la historia de Purim. Y por lo tanto, merecía esta clase adentrarnos en esto. Entonces vamos a regresar. Pues básicamente, el rabino Sachs habla de una palabra, y esta palabra es también contiene esta dualidad que estoy tratando de explicar por lo que Purim se llama Purim. El mikre, como dijimos, la palabra mikre, acá en hebreo quiero que la vean, es mem, kuf, rei, hei, mikre. Mikre es así pasó, zema shekara. Esto es lo que pasó. Es casualidad, es coincidencia. Esto es básicamente un mikre. Así pasó. Pero hay una palabra casi idéntica, que suena casi idéntica, que es la palabra mikra. Si ven la diferencia es que estás con hey y aquí termina con aleph. Y la diferencia es radical, porque mikra viene de la palabra vaikra, que es el tercer libro, que es el libro de Levítico, que se llama llamado. Una es una casualidad, así pasó, nadie lo pensó y así sucedió. Y la otra es un llamado, quiere decir, hay una intención, es una invitación, es, el hecho es que, por ejemplo, las fiestas se llaman Mikre y Kodesh, un llamado a lo sagrado, quiere decir, algo que está appointed, algo que está designado, que está llamado, que está puesto. Entonces son absolutamente opuestas. El micré es algo que sucede, es algo que es, en inglés la palabra es random, azaroso. En cambio, el micrá es un llamado, algo que fue designado de esa manera, está puesto, está estratégicamente designado para algo. Y obviamente la diferencia es la Aleph, porque siempre que vemos la Aleph
y es algo que hemos hablado y vamos a seguir hablando, siempre el Aleph es la presencia divina. Entonces, la Aleph es la letra, la primera letra que implica la unidad. Sabemos que se descompone en tres letras, que es Yud, Baf, Yud, que lo vemos acá, que creo que la clase pasada lo mencioné, donde vemos el Yud, un segundo, Yud, Baf, Yud. Bueno, está al revés, pero es un Yud. Y este es 10, este es 10, este es 6, para un total de 26, que es, sabemos que es el Yud, Kei, Baf, Kei. Entonces, la letra Aleph normalmente es la letra de la divinidad. Entonces, la diferencia es filosófica. Está Dios llevando el mundo, hay una ashgajá, hay una supervisión divina, el mundo está transcurriendo a un propósito que Dios propone, o el mundo es una serie de eventualidades, una serie de coincidencias, una serie de cosas caóticas que pueden salir bien, que pueden salir mal, pero no hay quien está llevando el plan. Pocas palabras, confrontamos tal cual. Dios lleva el mundo, Dios lleva la historia. ¿Acaso Dios está dirigiendo a la humanidad a un plan o a un fin glorioso que nosotros llamamos Yemei Mesías y que hablamos de un momento donde eventualmente la persona y la humanidad se redimen y se elevan? Dios está haciendo esta fuerza. ¿Hay un plan o no hay un plan? Esto no significa si hay Dios o no hay Dios. Y esto es un tema muy importante porque aquí no estamos hablando de un debate si hay Dios o no hay Dios, si existe Dios o no existe Dios. Aquí estamos en otro nivel. Aquí estamos diciendo, Dios crea y lleva el mundo o Dios nada más crea y abandona el mundo. Porque no necesariamente la filosofía de Amán, la filosofía de Amalek, es una filosofía atea. Curiosamente, no es un tema de ¿existe Dios o no existe Dios? Aquí la pregunta es, ¿Dios tiene injerencia en la creación? ¿Dios tiene injerencia en el desarrollo de la humanidad? ¿Dios tiene injerencia en la historia o no? El debate no es si Dios existe o no existe. Porque la mayor parte de gente en el mundo que ve un mundo con la complejidad que tiene este mundo es tan complejo, este mundo es tan eh, especial, tanto macroscópicamente como microscópicamente. No es que cada vez nos maravillamos menos, cada vez nos maravillamos más. Ahora ya no es nada más los átomos, ahora ya son las partículas y ahora son los quarks y ahora son las cuerdas. Y cuando vemos arriba ya no nada más es la galaxia, ya nada más son las miles de galaxias. Y, ¿qué decir? Nosotros vemos un mundo que es evidente que alguien lo hizo. Por muchos motivos es mucho más lógico pensar que este mundo lo hizo alguien que pensar que se hizo solo y que es una serie de eventos que así pasó y tuvo suerte este átomo de hidrógeno de convertirse en un átomo, en una molécula más compleja y varias moléculas complejas eventualmente se volvieron un aminoácido y muchos aminoácidos eventualmente se volvieron proteínas. Igual, por el tiempo que existe el universo, no hay tiempo para que el mundo pase de no una sustancia llamada hidrógeno a un ser que tiene conciencia como ustedes. Quiere decir, tendrían que darse miles y miles y miles y miles y miles de situaciones absolutamente ilógicas en un tiempo determinado para crear y creer que este mundo se hizo solo. Por lo tanto, el pensamiento de que este mundo lo hizo Dios o lo hizo un higher power
Es absolutamente lógico y el hecho es que el 90% más de la humanidad lo creen. Entonces, el tema central acá no es si hay Dios o no hay Dios. Y lo vuelvo a decir porque es muy claro. Aquí el tema es si ese Dios que creó y ese Dios que hizo las galaxias y los genes y las leyes naturales y ese Dios impresionante lleva el mundo y le importa el ser humano y puede tener una relación con el ser humano y puede tener una injerencia en mi vida o no. Entonces, la realidad es que el Micré, que es la filosofía de Amalek, todo es casualidad, todo es coincidencia. Aquí pasan las cosas por suerte y cuando no suceden es que no hubo buena suerte, pero acá no hay un plan, acá no hay un ser guiando el desarrollo de las cosas. Y el Mikra significa que cada cosa está puesta estratégicamente y que Dios tiene una injerencia en el plan divino y que Dios lleva las riendas del mundo y que las cosas van a suceder. Obviamente esto abre un tema muy importante con el libre albedrío que hablaremos en otro momento. Pero es importante mencionar que esto es la diferencia. Y por lo tanto, cuando el pueblo, los malvados o Amán o los amalequitas llaman pur y diciendo todo es aleatorio, en la misma palabra pur es Dios está presente en lo aleatorio. Y lo que tú ves como aleatorio y lo que tú ves como sucedió así y así fue esta situación, tú estás viendo un Dios que sutilmente está llevando las cosas hacia su propósito. Y están usando lo mismo, el mismo elemento. Quizás esto ya lo expliqué, pero voy a conectarme un poco más con la etimología de la palabra micre y micra. Rabino Sachs conecta y explica que Amalek, porque el Purim va a ser la ultimada confrontación que hay entre Amalek, que es el arquetipo del gran enemigo del pueblo de Israel, con Israel. Quiere decir, no todos los enemigos de Israel son Amalek. Tú puedes tener, y tenemos muchos enemigos, pero no todos son Amalek. Pero Amalek es la contraparte, es lo opuesto. Amalek es la némesis del pueblo de Israel. Entonces es muy interesante analizar la primera vez que aparece Amalek y que Amalek ataca en la historia de cuando sale el pueblo de Israel de Egipto. Muy interesante porque el pueblo de Israel pasó por un lugar, tuvieron el problema del agua, pasaron por un lugar que se llamaba Refidim, quizás porque estaban ocupados con el tema del agua, estuvieron ahí como dudosos, estuvieron ahí desconectados, estuvieron ahí sin estudiar Torah, y viene de pronto, azarosamente, una nación que ni siquiera es de ahí, que se encontraba de repente ahí, como que ahí, de repente me topé con Amalek, y Amalek me vio y me atacó, y dice, este pueblo, Asher Korjaba Derech, Korjaba Derech viene de Micre, que te encontró en el camino, lo cual es una locura, porque nosotros sabemos que Amalek estaba establecido en, muy lejos de donde estaban pasando. Quiere decir, Amalek estaba localizado un poquito al sur de Gaza, del Gaza actual. El pueblo de Israel salió de Egipto y tomó un camino muy largo y nunca pasó por ese territorio en ese momento. Entonces, te hacen parecer como que el encuentro de Israel con Amalek es un encuentro fortuito, es un encuentro que te encontró en el camino. Quiere decir, él quiere demostrar que él estaba de paseo, estaba de picnic y fue y te vio y te atacó.
Entonces, esta palabra corja viene de micré, porque ven, tiene la misma, lo voy a poner en hebreo para que vean la micré, tiene gramaticalmente la misma elemento que es la kuf y reish, que dice asher korja, que te encontró en el camino. La Torah no tiene puntos, y al no tener puntos no tiene vocales, entonces las palabras tienen una raíz gramatical y pueden significar varias cosas. También la palabra kar significa enfriar. Entonces, no nada más puedes leer el que te encontró en el camino, que obviamente no fue un encuentro. Ellos lo hacen parecer como algo azaroso, pero la realidad es que no es azaroso. De la misma manera que el sorteo de Amán no fue tan azaroso. El concepto del sorteo de Amán es que Amán no es que hizo un sorteo, salió y dijo, estoy bien con eso. Amán manipuló el sorteo, que aparentemente está sucediendo un azar, pero es un azar manipulado. Lo mismo que el ataque de Amalek. No es que te encontró en el camino porque salieron a dar una vuelta en el bosque y fueron al desierto a darse la vuelta. Te hace parecer que te encontró en el camino, que no era su intención. Pero obviamente su intención era atacarte. Y también significa que ese encuentro te enfrió en el camino. Porque lo que significa es que el pueblo de Israel salió muy calurosamente de Egipto. Y calurosamente es con una energía muy alta, con una energía muy vibrante, con una certeza, con un propósito, con una fuerza, con un acompañamiento. Y el ataque de Amalek enfrió al pueblo de Israel. Entonces, cuando estás en caliente, estás arriba, estás en las energías altas. Cuando estás en el frío, la energía se solidifica. Curiosamente, hielo en hebreo se dice keraj, que tiene la misma palabra que korja y viene de kar, que es frío, que te encontró en el camino. Entonces, básicamente, esa palabra korja viene de la palabra mikre. Ellos te hacen parecer que todo es cuestión de azar. Y lo que significa eso es que la filosofía de Amalek, la filosofía de Amán, es nada tiene sentido. El mundo es un caos y por lo tanto lo que vemos que hacen su esfuerzo es porque si tú aumentas tu esfuerzo, tienes más oportunidades de ganar el sorteo. Es como si tú crees que Dios te quiere dar un premio de la lotería y te quiere mandar dinero, bastaría con comprar un boleto de lotería, porque estás creando el receptáculo para que Dios te mande la bendición. La persona que compra 1000 boletos de la lotería no cree que Dios le quiere mandar la bendición, él cree que comprando más boletos va a afectar la suerte y va a aumentar la posibilidad de recibir el premio, porque tengo 1000 veces más oportunidad de recibir el premio. En cambio, la persona que sí tiene muná, la persona que sí cree en Dios, compra un solo boleto, porque dice, ya creé el medio para que Dios me dé el premio y no necesito aumentar mis chances ni mis posibilidades. Entonces, aparentemente, la palabra Amalek viene de la palabra amal, que significa esforzarse. Se esfuerza porque él se da cuenta que entre más haga otro sorteo y otra oportunidad y otro boleto y otro esfuerzo y otro esfuerzo y otro esfuerzo, ese caos le va a favorecer porque cree en el esfuerzo del hombre. No cree que Dios le va a dar o que Dios lleva las cosas. Entonces, básicamente, toda la historia de Purim es esta confrontación del pez que sube, el pez que baja. El pur manipulado de Amán que está buscando la suerte máxima para tener éxito en sus cosas.
Y el mismo sistema es usado por los jajamim para decirte, vamos a usar un sorteo. Yo te voy a explicar qué es el sorteo para el pueblo de Israel. El sorteo es, últimamente, Dios escoge. Nosotros podemos hacer nuestro esfuerzo, podemos hacer nuestras mitzvot, podemos hacer nuestras cosas, pero el concepto del sorteo implica que hay un razón, una voluntad divina que está por encima de la voluntad humana. Esto nos va a llevar a una pregunta que es muy importante y que obviamente no la vamos a poder atajar hoy, creo, por el tiempo, porque quiero que quede esto muy claro. Entonces, para Amán, para Malek, para este archienemigo del pueblo de Israel, toda la ideología del pur, toda la ideología del azar, es nada tiene sentido, el mundo es un caos, y por lo tanto el ser humano se tiene que esforzar para que el caos le favorezca. Eso es lo que significa. Entonces, cuando sucede la festividad de Purim y se termina y se gana la batalla contra Malek y contra Man, no es, ay, acabamos con Sinuar y el malo, no. Acabamos con la visión nihilista del azar y de que el mundo no tiene sentido. Y por lo tanto, la confrontación de esta fiesta, últimamente, aunque es una historia rara que tiene estos elementos, es descubrir que aún en el asterpanim, en la oscuridad y en el ocultamiento aparente de la visión y de Dios, aunque parece todo absurdo, azaroso y caótico, el mundo tiene una dirección, tiene sentido y tiene propósito. Entonces, la historia de Purim es un perfecto ejemplo de situaciones raras, de momentos caóticos, de aparentemente cosas que están sin relación unas con las otras, y que de pronto te volteas y dices, wow, cómo es increíble que cada cosa que parecía aislada, que parecía sin dirección, que parecía sin propósito, todo tiene propósito, todo tiene sentido, y el sentido es que el pueblo de Israel se va a salvar. Punto. Un segundito. Entonces, quiero que quede esto muy, muy claro. Tenemos la visión de Amalek, la visión de Israel. Ellos ven, Amalek ve el mundo como un micré, como un azar, y el pueblo de Israel lo ve como un propósito. Para Amalek, nada es milagro, todo es cuestión de probabilidades, todo es cuestión de que, bueno, así pasó y así salió. Y en el texto vemos muchas veces este tipo de frases que estamos diciendo, lo vemos reflejado en el texto y va a ser fascinante estudiarlo. Para el pueblo de Israel, todo es un milagro. Hay milagros abiertos y hay milagros encubiertos, pero al final todo es un milagro. Y cuando lo vemos abierto, pues se nos revela, pero cuando lo vemos, no lo vemos abierto, tenemos que tener la certeza de que aquello que estamos viviendo y aquello que estamos pasando es una forma de disfrazar la providencia divina. La lección espiritual para Malek es nada tiene sentido y para el pueblo de Israel la lección espiritual es todo tiene sentido, aunque en ese momento no lo veas. Hay veces nos pasan las cosas en la vida y dices, yo de verdad no entiendo por qué estoy pasando por esta situación. Yo no entiendo qué voy a ganar de vivir esta angustia o de vivir este dolor o esta pérdida o esto. A veces estamos absolutamente. Y esto no significa que tenemos que ser placenteros y tranquilos y decir, no, 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 acá todo está bajo control. No, podemos sentir la frustración y podemos cuestionar a Dios, pero eventualmente, al paso del tiempo, las cosas son mina shamaim, todo tiene sentido, tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta.
el concepto de Amalek es, puede ser que haya Dios, pero Dios no tiene injerencia en el mundo. Ni su ley se aplica acá, ni su plan se aplica acá, ni a Dios le importa qué pasa con el hombre, ni a Dios le importa nada. Él creó y se alejó. Y por lo tanto, Amalek es el ocultamiento y la obliteración completa de la relación de Dios con la creación y con el ser humano. Y obviamente Israel, en Purim, es que nuestra relación con Dios, aún en el ocultamiento, tenemos una relación. Y vale la pena explicar, espero que haya sido claro, no sé si lo dije en la clase pasada, pero estoy hecho un poco bolas porque estoy llevando este curso en diferentes grupos. Pero algo que es evidente es que este tema del ocultamiento no es que Dios oculta. Nosotros pensamos que Dios oculta, pero no es que Dios oculta. Dios no está jugando a las escondidillas. Dios no está jugando a, ay, me voy a esconder y veme a buscar. Vamos a jugar como con los primos, ¿no? Que decías, vamos a escondernos y este fulano nos va a buscar. No, Dios nos esconde. Nosotros creamos clipot, nosotros creamos ciertas energías que nos impiden ver a Dios. Es como una persona que se pusiera lentes oscuros. Voy a ver si tengo unos acá porque me gusta ser muy esquemática. No me importa. Es una persona que se pone sus lentes oscuros y de repente dice, prendan la luz, no veo. No, pues quítate los lentes. Aquí no se trata de que prenda la luz porque no veo. Quítate tus lentes. Hemos creado, la humanidad, una resistencia, un pelo, una insensibilidad de ver a Dios. Y por lo tanto sentimos que Dios se está escondiendo. Pero la realidad es que nosotros somos los que estamos ocultándolo. Dios no cambia. Es cierto que la historia de Purim requería de un Dios muy proactivo, ahí rompiendo todo tipo de barreras. Pero la verdadera emuná que vivimos hoy en día es ver a Dios, inclusive en ese ocultamiento que nosotros mismos creamos. Entonces, quiero que vean esta relación de palabras y esta relación de conceptos para que esto quede muy claro. Tenemos Mikre, que es esta azar. Tenemos una cosa llamada Keri, que les va a parecer muy raro lo que voy a decir, pero la palabra Keri, que también viene de la palabra Mikre, es una emisión seminal. ¿Y por qué hablo de la emisión seminal? Porque cuando sale el semen en cualquier relación sexual, salen millones de espermas. Salen millones de espermas. Entonces, tú puedes ver la carrera del esperma para conquistar el óvulo. Y puedes verlo como, este tuvo suerte. Es en la concepción del gameto, en la concepción del esperma con el óvulo. Tú puedes ver esto, y hay videos espectaculares, hasta se me hubiera ocurrido ponerlo para ustedes. Puedes ver miles, millones de espermas que salen como locos para agarrar y penetrar el óvulo. Y tú puedes decir, bueno, este tuvo suerte, así fue. Y resultó que ese día salieron estos espermas y pues llegó el que va a ser un güerito de ojos azules y tuvo la suerte de penetrar ahí y fue el más esto y más fuerte y el más hábil y el más este. Tú puedes ver eso como un fenómeno natural y cada emisión seminal ahí se van los millones de espermas, o tú puedes ver, como dice el Talmud, que ya antes de la concepción, dice, esta célula, este esperma, va a adentrarse en este óvulo y va
a crear a este individuo que va a tener esta alma. Y por otro lado, es increíble que el otro lado dice, y este esperma va a entrar acá y va a crear a esta niña. Y ya desde la concepción ya existe que este producto que está diseñado para algo en particular, con un ticún en particular, con una misión en particular, se va a casar con esta niña. Así dice el Talmud. Entonces, quiero que vean la mezcla de palabras, porque todas ellas comparten en el hebreo. Mikre, Keri, Yarok. Si se dan cuenta, acá tenemos el Mikre, el Keri, Yarok. Yarok es verde, y verde es la naturaleza, y Purim es la fiesta verde. Punto. ¿Qué significa esto que estoy haciendo? Lo que significa es que aquello que parece que es aleatorio, azaroso y coincidencia, aquello que parece que es la emisión desenfrenada de espermas, que a ver cuáles tiene suerte, es como en la naturaleza, que es verde, que es Dios escondido en lo cotidiano, en los no milagros y en las leyes naturales de todos los días. Entonces vamos a ver estas relaciones. En el sentido literal, el micré es azar. Cuando hay una descarga seminal, se le llama un accidente seminal, un accidente. La persona estaba pensando y pensó en la novia y ¡pum! Tuvo un accidente. El yarok es verde, que es lo vegetativo, que es la naturaleza, y el teba es la naturaleza per se. En el nivel espiritual, el micré es un mundo sin Dios, son las cosas que suceden. Es el Keri, es energía sin dirección. Puede ser este, como puede ser este, puede ser güero, como puede ser moreno, puede ser de ojos verdes, como este, puede ser inteligente, como puede ser tonto. El Yarok implica que hay una naturaleza automatizada, la materia se mueve, el sol se mete de un lado, hacia el otro, hay la clorofila, hay el ciclo del agua, hay el ciclo del hidrógeno, todo pasa con leyes exactas, hay la gravedad y hay esto y el otro, y Dios dejó ya programado el mundo y este se maneja solo por siempre. Y Teba es Dios escondido en la ley natural. Ahora vamos a ver la diferencia total, que es el nivel espiritual alto. El Mikre es Ashgahat Nisteret, que significa la providencia oculta. No hay azar, no hay coincidencias. Si tú fuiste a la calle y te encontraste a fulano o te fuiste y perdiste tu pasaporte, por algo sucedió. Aunque haya sido ese día distraído, por algo sucedió. Ok. El concepto espiritual de un accidente a nivel elevado es que hay una apertura a la intención divina. No hay accidentes. Todo está perfectamente calibrado. Ah, que no lo entiendo. No, no lo vas a entender, tú no eres Dios. Pero todo está perfectamente acomodado. El yarok, este estado como vegetativo, como que parece que las cosas suceden porque suceden. Hay un teba, hay una naturaleza vivificada. La vida es la expresión de lo que se llama el okut. El okut es el nombre de Elohim, que es un nombre plural de Dios, que significa las fuerzas de la naturaleza. Pero esas fuerzas de la naturaleza no llegaron ahí por casualidad. No hay el ciclo del agua y el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono y la fotosíntesis, simplemente porque así se acomodó el mundo. Esto es la expresión del Elokut. Y finalmente el Teba, la naturaleza que nosotros vemos y que podemos predecir y que en base a eso podemos construir y hacer ciclos agrícolas y hacer cosas,
La realidad es que en la naturaleza Dios está revelándose en el mismo orden de la creación. Por lo tanto, cuando nosotros estamos estudiando la última fiesta del calendario judío, y cuando nosotros estamos llamando a esta fiesta Purim, nosotros estamos haciendo el concepto vacuo, caótico que tiene Amalek de lo que es el Pur. Nosotros estamos diciendo, al final de cuentas, el Pur, el sorteo y el azar es Dios escondido. Dios llevando las cosas sin que nos demos cuenta, pero las está llevando. Y por lo tanto es sumamente interesante entender que el mismo sistema se usa espejeadamente. Este elemento del pez que baja y el pez que sube, el bendito Mordejai y el maldito Amán, el Baruch Mordejai y el Harun Amán, son instrumentos de la providencia divina. Y por lo tanto, no hay necesariamente mal que no sea bueno. Porque al final de cuentas, hasta el mal y el disconfort y las cosas que calculamos y que sentimos como malas, están intencionadamente puestas ahí para un bien, porque o lleva a Dios el mundo o no lleva a Dios el mundo. Entonces no podemos ahí a medias tintas decir, medio lo lleva, o lo lleva o no lo lleva. Esto es una cosa complementaria, pero me parece importante mencionarla porque hoy todo un shiur para llegar a esta diapositiva. El Rebbe, el primer rabino de Chabad, Rav Shniur Zalman de Liadi, el Alte Rebbe, el más antiguo Rebbe del Chabad, dice que cuando uno hace un pur, cuando uno hace un sorteo, un coral, un sorteo, es elegir sin dat, sin conocimiento, sin razón. Y eso es retraer tu elección y dejarle esa elección a Dios. Entonces, esto es un tema muy importante porque realmente ese mismo momento donde aparentemente alguien está escogiendo vía el Pur el exterminio del pueblo de Israel, al mismo tiempo estamos dejándolo en lo que se llama el Date León o más bien el Razón el León y se lo dejamos a Dios como diciendo, nosotros no tenemos injerencia en esto. Últimamente Dios tiene esa injerencia. Esto nos plantea un tema muy importante para la próxima clase. Me imagino que tienen preguntas. Este es un tema muy importante. Estamos poniendo el piso, estamos poniendo el contexto filosófico para poder adentrarnos a este precioso libro de Esther, que es una maravilla. Y obviamente, esto nos lleva a una de las preguntas más importantes, que va a ser el principio de la siguiente clase. Porque nosotros estamos diciendo que estamos confrontando dos sistemas. El sistema donde nada tiene sentido, donde Dios no tiene ninguna injerencia en lo que pasa, versus todo tiene sentido, Dios tiene injerencia en todo lo que pasa y todo lo que pasa es parte del plan divino. Entonces, esto nos lleva a una pregunta muy compleja, que es la pregunta con la que vamos a partir la semana que entra, pero ya quiero que se la queden para que empecemos a pensar al respecto. Porque esto implica que el mundo va a ir, según la tradición judía, el mundo va a ir a donde tiene que ir porque la voluntad divina va a ir y se va a hacer porque se va a hacer. Porque no puede ser que Dios tenga una voluntad que no sea. Entonces la voluntad divina es, como decimos y dijimos en los cursos anteriores, la Mahshavat Tehilá Sof Maseh. El pensamiento original es lo último que va a pasar. Entonces, el plan divino está predicado desde el inicio
desde antes de que Dios creara, ya hay el elemento de que el hombre y va a ser y la época mesiánica y que todo va a llegar a su perfecta madurez y su momento de gloria y el pueblo de Israel va a llegar al final, vivo y coleando y todo perfecto. Entonces la pregunta es, si esto va a suceder, porque va a suceder, entonces ¿dónde queda el libre albedrío de la persona? Porque entonces tú podrías escudarte y decir, bueno, si va a suceder, entonces no importa lo que yo haga o no haga, el plan divino va a suceder. Entonces, esta es la pregunta con la que quiero terminar esta clase, con la finalidad de que empecemos con esa pregunta la próxima clase. Y vamos a hablar de algo muy central en Purim, que es, ¿realmente tenemos libre albedrío? ¿O cuál es nuestra participación si ya de por sí el fin y lo que Dios es su voluntad va a suceder? Entonces eso se los dejo como una semilla que germine durante una semana para que podamos durante la semana pensar al respecto, porque la historia de Purim obviamente es la historia que habla de esto. Vamos a sus preguntas. Tenemos a Rosa que nos saluda desde Valencia, España. Muchos saludos. Dice, muchísimas gracias por la clase de Esther, del aspecto histórico del libro de Esther. Sí, me pareció muy importante tener este conocimiento porque a veces cuando estudiamos Kabbalah y estudiamos pensamiento judío, como que se nos olvida que estas cosas también pasaron. Es decir, no es metáfora, es también metáfora, pero también históricamente Ahasverosh es Jerjes y Darío es el hijo de Esther y la gente vivió y si hubo una destrucción del templo. Entonces, no es bueno despegarse a tanta metáfora y es bueno también tener claridad del proceso histórico y de los personajes que sí existieron. Tenemos a Verónica Ríos, Carolina nos saluda, shalom a todos, Diana Vázquez, muy bien. Tenemos a Fanny González, dice, shalom doctora Pierre, toda raba, pregunta, en cuanto a comer pescado, pensamos en la unidad de Dios, la pregunta es, ¿antes de comer pescado es más adecuado o antes, después de ayunar, acorde a la Kabbalah? Bueno, el tema del pescado es un tema bien interesante, por las cosas que hablamos de la braja y de que no tiene ainara y todo. Y pues muchas de las cosas que comemos en Shabbat, particularmente, la palabra, por ejemplo, dag, tiene el número 7. Y resulta que muchas de las cosas que comemos en Shabbat están en el múltiplo de 7. Entonces es como una reforma, una como refuerzo numérico del 7 de este estado de compleción, etcétera, etcétera. Pero definitivamente el pez, que obviamente tiene que ser kosher, no es cualquier criatura marina, tiene que ser que tiene escamas y que tiene aletas y que pues hay muy buenas variedades en México y en el mundo. Eh, tiene, tiene elementos, tiene segulá, tiene una energía muy particular. Hay mucho que hablar de los peces y de la comida de los peces. Eh, yo particularmente después de ayunar, a mí no me gusta comer pescado. Eso es algo muy particular. A veces cuando es el ayuno de Tisha B'Av, como no se come carne, pues puedes comer algo de pescado, pero en general a mí me gusta después de un ayuno comer un poquito de pollo, algo más ligero, un caldito. Patricia Paredes, ¿cómo se entiende entonces que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, se realizó un sorteo para repartir la tierra? Es una forma poco ortodoxa de revelar la voluntad de Dios. Precisamente es opuesto, precisamente si hubiera hecho el hombre un sorteo y dice, ay, pues te tocó acá, si hubiera sido con decir, bueno, ¿tú qué pedazo de tierra prefieres? ¿Tú quieres ser ganadero, quieres ser agricultor? Si hubiera sido como parte del hombre, entonces hubieras podido tener una queja de, oye, ¿por qué a mí me tocó un lugar tan árido, un lugar donde hay serpientes? O cuando es un sorteo, es precisamente la voluntad divina. Es decir, no pasó por mi voluntad, esto es, se lo dejé a Dios completamente. Y creo que Dios lleva el mundo y por lo tanto, exactamente que hacen este
sorteo para repartir la tierra. Es decir, aquí el ser humano no tuvo ninguna injerencia, todo es la voluntad divina. Y esto es lo que te tocó y quejas, quéjate con Dios. Es muy interesante esto del sorteo, porque en alguna vez, no sé si en este cúmulo de clases, si no, puede ser más adelante, vamos también a hablar de Yom Kippur, porque no puede ser que se llame Purim y Yom Kippurim. Quiere decir, son, son fiestas completamente espejeadas, son fiestas que se espejean de manera tremenda. Eh, el Gaón de Vilna habla muchísimo de esto, Rav Hutner también habla muchísimo de esto. Es un tema que me fascinaría tratar con ustedes, vamos a ver cuándo lo podemos tratar. Y también en Yom Kippur había el sorteo de las cabras, la cabra que iba a ser sacrificada para Dios y la cabra que iba a ser enviada al Azazel, que era enviarla a los demonios. Y era un sorteo. En el día más fantástico del año judío, en el día más solemne del año judío, también había un elemento de un sorteo porque tenemos que entender que está por encima de Dat. Nada más se lo suelto como una información importante porque el tema de Dat va a ser un tema central en Purim. Entonces, el chiste es saltarse el Dat. Y arriba de Dat, pues está Keter. Y Keter es la voluntad divina. Entonces, la única forma de saber la voluntad divina es dejándole a él que le escoja. Y hay muchos sorteos en la Torah, muy interesantes. También en el libro de Jonás se hace un sorteo. Y pues es muy interesante ver todos esos sorteos. Se me ocurre que la próxima clase vamos a hablar del libre albedrío, de los sorteos y de DAT. Tenemos a Pepa Dulcet, dice, buenas noches, ¿este ocultamiento está relacionado con nuestro ticún personal y el teón? Pues yo creo que sí, porque yo creo que se nos va ocultando aquello que tiene que ser revelado. Y por lo tanto, parte de lo que es nuestro ticún es como cómo revelar y cómo ver o entrever o cómo aprender a ver pese al ocultamiento. Entonces es como una visión. Hay gente que ve todo y ve el mundo y dice, todo es un caos, mi vida es un caos, todo es un caos, todo está así. Hay veces parece que es así, pero en el fondo, muchas cosas que nos suceden y muchas cosas que nos pasan, que aunque parecen caóticas y son desagradables, cuando tienes esta visión de decir, quiero ver, quiero entender por qué me está pasando esto. Entonces, obviamente, en uno eres una víctima, en el primero, y en el otro eres absolutamente responsable. Y obviamente el tema del teoma es un tema muy complejo, porque la misma palabra es el abismo, que es como, como un precipicio, es como esa sensación de un vacío, y obviamente, pues, después del teome viene el ruach Elohim merajefet al pnei yamayim, que significa que en ese teome, en ese precipicio, al final está la presencia divina que ondea y que está sobre las aguas. Entonces, el teom se vive como un proceso existencial, pero al final hay que conectar con Dios. Entonces todo tiene sentido y eso pues es parte de la revelación del Tikkun. Muy interesante pregunta. Tera dice, Shalom, mil disculpas, llegué un poquito tarde. Bueno, todo lo que estamos hablando ha sido grabado desde el principio, así que no hay problema. Dice Tera, ¿qué explicación tan lúcida de su existencia o no su existencia? Nosotros no creemos porque convivimos con él. He ahí la gran diferencia, la gran distancia del creer y no creer. No entiendo cuando pone nombres romanos, que es Deuteronomio. Bueno, es que lo que pasa es que esos nombres, es más, el único nombre que está bien de todos los, de todos los Humashim, de toda la Biblia, es Deuteronomio, que significa dos Torás. Porque el Sefer de Barim, que es el quinto libro, que es Deuteronomio, es Deuteronomio, que significa dos Torás, y en hebreo se llama Mishne Torah, que son las dos Torás. Entonces, de todos ellos, Éxodo no es el libro de Shemot, porque Shemot es nombres y Éxodo es Éxodo.
Y Baikra no es levítico, ni siquiera trata de los levitas, trata de los Juanim. Quiere decir, la traducción es pésima, como todas las traducciones, pero pues a veces no tenemos de otra. Pero hoy en día, cada vez las traducciones son más finas, si queremos acceder a ellas. Rosa dice, los 5 libros son Breshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim. Sí, tal cual, Rosa. Pero de verdad que el único que es súper adecuado, el más adecuado es Deuteronomio, que es Devarim, y también Breshit, que es Génesis. Los demás están ahí todos chuecos. Muy bien. Esto que dice capítulo 25, versículo 18, no sé a qué se refiere. De los que hablé hoy nada más es de la Megilá. Rosa dice, la gran distancia del creer y no creer. No es no creer, es tener certeza, confianza completa en su existencia. Así es. Pero para tener esa confianza completa de la existencia, no necesitamos milagros. La gente que vio milagros es la gente que menos cree en Dios. Porque cuando no lo veían, decían, ya no está Dios. Dijeron, Aye Hashem Bekirbeinu, ¿acaso está Dios con nosotros? Y Dios les dice, son unos idiotas. Es como un niño que está en los hombros de su papá y que el papá lo está cargando y lo está llevando en sus hombros y de repente dice, papá, ¿dónde estás? Dice, tonto, aquí estoy. Esta gente que vivió la salida de Egipto eran tan inmaduros y cada vez que veían un problema decían, ya Dios nos abandonó. Entonces, obviamente Dios se dio cuenta, y bueno, Dios sabe, que la fe basada en milagros no es fe. Es como el niño que necesita ver a su mamá en el kinder para saber que existe. Nosotros tenemos que creer y crear esa certeza. Por eso emuná es algo activo. No es, ay, tengo fe o no tengo fe. El concepto de emuná, la emuná viene de la palabra emuná, emunim, ejercicios. Tienes que ejercitar hasta tener esa certeza. Dice Tera, así es, certeza en la palabra correcta además para emuná. Se va a salvar de los enemigos, algo que muchos no entienden. No de una situación fantasiosa. Se convive con el asedio del enemigo de la oscuridad. ¿Qué esquema tan claro? Bueno, qué bueno que les quedó claro porque es muy interesante esta clase para poder dar cabida al texto. Patricia nos pregunta, ¿Malek es un arquetipo de la duda frente a las pruebas? Sí. Precisamente una de las cosas interesantes es que la palabra Amalek tiene la misma gematria de la palabra Safek, que es duda. Pero no es la duda normal. Quiero, hay duda normal y hay duda no normal. Hay una duda que es la duda perfecta para que tú abras un texto. Ese sentimiento de no tener certeza y fe ciega, pues evidentemente Dios quiere que lo tengamos, porque si no, Dios estaría muy manifiesto de manera abierta. Quiere decir, Dios tiene sus verdaderos motivos para estar no tan manifiesto. Y ese motivo es que tengamos libre albedrío. Entonces, por eso Dios cree el bien y cree el mal con igualdad de posibilidades. Entonces, Dios no quiere que tengamos certeza, sino que quiere que tengamos duda para buscar y trabajar en crear esa certeza. El problema de la duda es cuando la duda se vuelve un ejercicio intelectual. Entonces, todo es sujeto a duda y todo es sujeto a cuestionamiento y todo es sujeto, no hay pruebas, no hay nada. Entonces, hay gente que le fascina, que se ejercita en la duda. Entonces, la duda para conocer, para progresar es maravillosa, pero la duda para seguir dudando y no comprometerse a nada, porque hay un momento que dices, ok, dudé, pero esto es lo que encontré y tengo que someterme a estas ideas que encontré porque no puedo seguir toda la vida con la duda existencial si está o no está. Tiene que progresar. La duda sirve para encontrar, no para ejercitar eternamente la duda.
Esto es un tema muy importante porque Amalek funciona de esa manera. Amalek te hace dudar, pero no te hace dudar de otra cosa que no sea de que Dios lleve al mundo y de que Dios puede tener una relación con el ser humano. Entonces, en pocas palabras, duda de esa posibilidad y mete frío en la relación. Quiere decir, cuando tú estás con esa certeza, sientes calidez, sientes cercanía, sientes ese calor divino. Pero cuando empiezas a dudar y te entra así, te entra ese frío, ese car, donde te enfría y te hace, te baja y te disminuye, y entonces no sientes que un ser, como un ser humano, mortal, finito y defectuoso, pueda tener una relación con un Dios que es eterno, perfecto y glorioso. Él dice, no van, no puede ser que Dios tenga una relación contigo. Tú eres muy bajo, Dios es muy alto, están separados, no hay manera de que puedan tener algo en común. Y el pueblo de Israel dice, sí, nosotros creemos en el Brit, podemos unirnos a Dios a través de Alachta Bederejaf, seguir sus caminos, a través de la emulación divina, a través de estudiar, a través de practicar el bien, de practicar ciertas cualidades divinas. Esto es un tema que va a ser muy, muy redundante y muy importante que lo tengamos muy claro, porque últimamente la intención de estudiar el Sefer Esther, el libro de Esther, Megilat Esther, es resolver esto. Y si no resolverlo, por lo menos tener claridad dónde está Israel, dónde está la conciencia y dónde está Malek. Rosa pregunta, ¿el mal de Amalek podría nacer de que nada tiene sentido? Y si hay creencia en Dios, es un Dios oculto, no visible, no perceptible, que no se siente, del que el sujeto carece de experiencia sobre su existencia. Sí. Por eso es tan importante ver que no se trata de alguien necesariamente atea, sino es, sí, Dios existe, pero ¿qué tiene que ver Dios con el mundo? ¿Qué tiene Dios que decirle al mundo? ¿Qué tiene el mundo que decirle nada a Dios? Acá hay un divorcio. La relación de Israel es en el Brit, en la unión. La relación de Amalek es que no hay relación. Tera dice, Rambam dice que Teba no tiene libre albedrío, actúa por órdenes del cielo. Lo que pasa es que el único que tiene libre albedrío es el ser humano. Bueno, aunque Rambam habla que todo tiene un grado de cierto albedrío, y pues tenemos pruebas de que la tierra desobedeció el tercer día, ¿verdad? ¿Qué significa que la tierra desobedeció? Entonces, vamos a tener que dedicar la clase que entra de manera muy importante a hablar del libre albedrío. Y obviamente vamos a hablar mucho del Rambam, pero también vamos a hablar mucho del Ramjal, de Rav Moshe Chaim Luzzat, que es el experto de todos los jajamim de hablar del libre albedrío. Va a ser una clase muy interesante. Dice Tera, todas las formas están vivas y tienen conocimiento de acuerdo a su nivel espiritual. Todas las existencias existen por la fuerza de la verdad. Qué clase tan hermosa. Muchas gracias. Sania de Freitas nos saluda, Lea, Rubinstein, Yesher Koyach, muchas gracias. Gracias por estar acá. Rosa, muchísimas gracias por esta clase. Valió la pena estar despierta. La verdad, les agradezco muchísimo. Y pues dicen, la clase sale como los alumnos, así que ustedes se llevan el 10 y esto salió de acorde a un grupo tan maravilloso. Así que muchas gracias, estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, buenos días a todos. Gracias. Shalom.